tal? Bienvenidos nuevamente a Crecer Estudio de la Biblia. Estas son nuestras clases para tener introducción a los libros de la Biblia y hoy vamos a ver el libro de Daniel. Empecemos con algunos datos. Pues el autor Daniel, escrito alrededor del siglo VI a.C., los eventos alrededor del siglo VI a.C., y entre los temas, pues, lo puedo resumir como esto, que el Dios Todopoderoso está a cargo, está sobre todas las naciones. Y esto me lleva a mí a una aplicación personal. El hecho de que Dios tiene el control de las naciones me trae paz. ¿Saben por qué? Porque cuando yo leo libros como Daniel, que nos hablan de cómo Dios está a cargo, es muy importante porque vemos lo que pasa ahora a nivel geopolítico, ¿verdad? En la política mundial, tanta turbulencia que hay. Pero cuando yo leo Daniel, yo recuerdo, Dios está en control. Así que eso es una posible aplicación personal, pero te voy a dar algunas más durante la lección. Bien, antes de avanzar con eso, quiero darte un poco de contexto, ¿verdad? El ambiente en el que se encontraba Daniel y los eventos en que se dan, se llevan a cabo en Babilonia. Daniel había sido llevado cautivo con muchos otros del pueblo de Dios. Y como algunos de ustedes sabrán, Daniel estaba joven cuando lo llevaron y él pertenecía a una familia importante en su nación. O sea, él no era cualquier, ¿verdad?, muchacho que no, aparentemente era también guapetoncito, ¿verdad?, preparado, listo. Escuchen la introducción, solo te escuchen una descripción en Daniel capítulo 1, versos 3 y 4. Yo se las voy a leer. Dice: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles. Esos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y les dio órdenes que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Los caldeos eran los babilónicos. Así que con eso tenemos una buena idea de que Daniel y sus amigos eran realmente tipos bastante preparados cuando llegaron a Babilonia. Ahora pasemos un poco a lo que es el contenido del libro. Y yo te lo puedo dividir así como que en dos partes globales, ¿verdad? Muy generales. Primero vamos a hablar un poquito de las aventuras de Daniel y sus amigos. ¿Verdad? ¿Quién no ha escuchado de estas? ¿Verdad? Daniel y sus amigos en diferentes aventuras, así les puedo decir yo. Y luego vamos a hablar un poquito acerca de las visiones que tuvo Daniel, ¿verdad? Que aplican algunas para nosotros que no se han cumplido aún algunas de estas. Así que la primera parte, las historias, los eventos de Daniel, creo yo las aventuras de Daniel y sus amigos, que me gusta decirle así, creo que son parte de cualquier clase de escuela dominical, en cualquier parte donde se estudie la Biblia. ¿Quién no ha escuchado de Daniel en el foso de los leones o los amigos de Daniel, que por cierto yo les llamo Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad?, que estaban en el horno de fuego y estaba la cuarta figura, ¿verdad?, que es una representación de Cristo que estaba con ellos, en los sueños de Nabucodonosor. Entonces, esas son historias muy interesantes y podemos aprender mucho. Pero te quiero mencionar algo acerca de los nombres de los amigos de Daniel, que muchas veces los conocemos por sus nombres babilónicos, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Pues a Daniel también le habían cambiado el nombre a Beltasar, mejor dicho, y aún lo conocemos por Daniel. Así que yo prefiero llamarle a los chicos Ananías, Misael y Azarías en lugar de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero eso es un detallito mío. Muy bien, entonces, lo que me encanta de esta parte, cuando leemos acerca de las historias y estos eventos, que hay unas perlas de mucho valor que podemos aplicar a nuestras vidas. Mira, nos enseña acerca de la confianza en Dios, acerca de no adaptarnos o acomodarnos a la cultura del mundo, sino permanecer firmes en la fe. Nos habla acerca de ser responsables en nuestro trabajo secular. Y aquí sí me gustaría, en este último punto, darte como una manera en que podemos aplicar estas historias que vemos en Daniel. Quizá tú has escuchado hablar de Daniel en la fosa de los leones. ¿Verdad que sí? Seguramente sí. Ahora te pregunto, ¿tú sabes los eventos que lo llevaron a él a la fosa de los leones? ¿Sabes quién fue que lo metió? ¿Por qué razón? ¿Cómo fue que fue a dar ahí? Bueno, pues si no lo sabes, vamos a leer juntos. Todo empezó por envidia de compañeros de trabajo. ¿Sí? Así empezó todo. Daniel 6, versículo 3 y 4 dice: pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces, mira el verso 4, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, o sea, su trabajo.
pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. ¡Wow! Aquí decimos, ¿qué nivel? ¿Sí? Era tan responsable, tan correcto, tan recto en su trabajo, tan bueno en lo que hacía, que no podían hallar nada en su contra. Así que elaboraron un plan para atraparlo en cuestiones de su fe. Mira, no sé si a ti en algún momento te puede pasar eso, que con malicia alguien quiera planear algo en contra tuya, porque eso es lo que hicieron estos acá, esos sátrapas, estos funcionarios. Dice que no podían, ¿verdad?, atrapar a Daniel en cuestiones del reino. Así que le dijeron al rey, hey, rey, hagamos una regla, ¿verdad?, una ley, que nadie puede orarle a nadie excepto a ti, por 30 días. Claro, a Daniel no iba a seguir esta regla, él siguió orando y por ser fiel a su Dios, lo fueron y lo echaron en la fosa de los leones. Ustedes ya saben cómo termina la historia, que Dios lo libró. Pero esto lo podemos trasladar a nuestras vidas. Si alguien en nuestro trabajo por envidia nos quiere hacer daño y nosotros siendo responsables y siendo diligentes, podemos hallar en el libro de Daniel y en estas historias consuelo y ánimo, ¿verdad? Así como tú posiblemente puedas llegar a experimentar que no te pueden agarrar por ningún lado, entonces puede ser que te quieran atacar por el lado de la fe, ¿verdad? Pero tú vas a vencer porque Dios está contigo si te mantienes firme y fiel hasta el final, así como lo hizo Daniel, que aún sin importar que habían leones enfrente, él supo en quién había confiado. Y también podemos leer acerca de Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad?, en el horno de fuego. Es que te lo dejo así, ¿verdad? Y de hecho te voy a dar también la clave. La clave de hoy es diligencia. Diligencia es la clave, porque esa es una palabra clave para describir a los personajes de Daniel y sus amigos. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es un pequeño, ¿verdad?, vistazo de cosas que podemos aprender de las historias, la parte como por así decirlo, lo que podemos leer a modo de historias en este libro. Y luego vamos a pasar a una segunda parte que es ya más una introducción a los eventos proféticos, a las visiones. Y no vamos a hacerlo de manera muy superficial, porque no vamos a profundizar o tratar de explicarlas, ¿verdad? Al igual que otros libros como Ezequiel, son libros muy profundos. Sencillamente te quiero dar una idea del contenido, ¿verdad? Muchos de estos eventos, te decía anteriormente, tienen que ver eventos geopolíticos de gran escala. Así que vamos a ver, básicamente la primera visión que Daniel interpretó fue en capítulo 2. De hecho, no fue de él, sino del rey Nabucodonosor. O sea, el rey tuvo un sueño y ojo, él no es que pidió que le interpretaran el sueño. Él dice, yo quiero que me digan qué soñé y qué significa. Y la gente estaba, pero mi rey, ¿qué le pasa? O sea, ¿quién le va a decir? No, díganos qué soñó y nosotros le decimos la interpretación. Y él dijo, no. Ustedes me tienen que decir todo, lo que yo soñé y lo que significan. ¿Se imaginan? Y Daniel y sus amigos oraron, ayudaron, ellos buscaron de Dios y Dios le reveló a Daniel lo que el rey había soñado y la interpretación. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 2. Luego, a partir del 7 en adelante, hay una serie de visiones y una serie de eventos proféticos que podemos leer en el capítulo 7, la visión de las 4 bestias, famosísimas las 4 bestias de Daniel, que mucho se compara también con el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Los que son estudiosos de los eventos finales, pues ven mucho a Daniel, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. La espeluznante 4ª bestia, ¿verdad?, que describe cómo serán los días del fin. En el capítulo 8 también el carnero y el macho cabrío son eventos bélicos, ¿verdad?, de eventos de guerra que pueden nuevamente pues, ser de manera, ¿verdad?, simbólica o también literal. Y aquí es un ser supernatural que le da a Daniel la explicación de qué significan estas visiones. El capítulo 9 nos menciona las 70 semanas de Daniel, que así se le conocen. De hecho, Jesús también el Nuevo Testamento también las habla. En el capítulo 10 él ve a un ser como cuerpo de relámpago, y en el capítulo 11 y 12 se habla de una guerra, ¿verdad?, el rey del norte y el sur. Así que sí son capítulos bastante profundos, pero no por eso es que tú tienes que dejar de leerlos. Y yo me quedo con las historias de Daniel y sus amigos. Son lindas y podemos agarrar tesoros, pero yo te animo a que no le tengas temor a esos libros. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti si has aceptado al Señor. Así que Él te va a ir revelando. Mira, yo tengo una manera de verlo.
Si somos fieles en lo poco, sobre mucho nos pondrán. Somos fieles en lo poco, tal vez entendemos poco, pero el Señor te va a ir guiando. Si eres fiel en lo poco y obedeces en lo poco, Él te va a ir revelando cada vez más. Así que no te quedes con esa sensación de que no, ahí del capítulo 7 en adelante de Daniel yo no me meto, ¿verdad? No, tú ve, lee, compara, estudia, que el Señor te va a ir abriendo el entendimiento. Así que te animo a que leas el libro de Daniel, así lo pongas por obra, lo que entiendas, y el Señor te va a ir regalando más. Y nos vemos en la próxima, aquí en Crecer, Estudio de la Biblia.